Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y el tema de esta noche es la fe versus los sentimientos. La fe versus sentimientos. Y para tomar nosotros una ilustración, un ejemplo, vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 9. Yo les había dicho 16 y 17, pero para tener una mejor comprensión yo quiero adelantarme y leer el versículo 15. Quizá en la pantalla solamente va a aparecer el 16 y 17. Y la Reina Valera 60 dice: un día antes que Saúl viniese, es decir, a Samuel, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y escuche, ¿cuál era el propósito? Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará, dice, a mi pueblo. Pero quiero que corra por favor ahí al capítulo 13 del mismo libro, de primer libro de Samuel. Y vamos a leer ahí 14 versículos. Y dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, dice, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado
lo que Jehová te mandó. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra. Vea, como vamos a hablar sobre la fe versus los sentimientos, podemos, tal vez, hay muchas definiciones de fe. Yo no sé si usted me puede dar una. ¿Qué es fe? Ya va a salir con Hebreos 11:1, ¿verdad? Para usted, ¿qué es fe? Según la palabra, ¿qué es fe para usted? Pero ¿creer en quién? ¿Y creer en qué? Confiar en Dios. Y podemos realmente definir la fe como esa confianza plena en Dios. Para mí eso es la fe. Una confianza plena en Dios. Escuche, y si tenemos esa confianza plena en Dios, entonces tenemos confianza que Él actúa soberanamente, no como nosotros muchas veces deseamos, sino como a Él le place. Y esa es la soberanía. Usted sabe que Dios, si quisiera, puede deshacer este mundo hoy y volverlo a hacer otra vez. Él tiene toda la potestad de poder hacerlo. Vea, entonces es de confiar en su soberanía, confiar en sus promesas, porque Dios lo que promete lo cumple. Pero también es confiar en el carácter de Dios. Vea, es esa confianza que nosotros como cristianos debemos de tener, que debe de ser inquebrantable en nuestra vida. Aún, escuche, aún cuando nuestra mente finita no entienda muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Yo escuché no sé qué día un pequeño mensaje de David Escarpeta, es un predicador. Y él dice, qué duro es que se te muera un hermano. Y a mí se me murió un hermano de 20 años. Y dice, pero es muy duro para un padre perder un hijo. Y él dice, y yo quiero que mis papás le hablen a ustedes. Y salen los dos señores contando todo lo que le pasó a su hijo, que le dio un cáncer hepático terminal. Y él dice, y la última vez que yo fui a bañarlo al hospital, eran solamente sus huesos envueltos en piel, nada más. Y el hijo le dijo, papi, yo sé que me voy a morir. Dios me va a llevar. ¿Por qué no me haces un favor? Entrégame así como Abraham entregó a Isaac. Y él dice, bueno, yo en fe entregué a mi hijo y en la tarde se murió. Y entonces, otra vez, confiar en Dios es nosotros tener esa confianza, escuche, inquebrantable, aún sobre lo que no entendemos que pasa a nuestro alrededor. En cambio, hermanos, los sentimientos son, hermanos, más de las experiencias cotidianas. Pero, escuche, la fe es firme, pero los sentimientos son volátiles. Los sentimientos, mis hermanos, son dependientes de las circunstancias. Y muchas veces nosotros queremos fundamentar nuestra fe en nuestros sentimientos. Y ahí el error muchas veces de nosotros como cristianos. Vea, hermanos, que si nosotros somos guiados por nuestros sentimientos, estos nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas.
Quiero ver cuántos de ustedes acá los han traicionado alguna vez los sentimientos. Levante la mano. Hay varios, ¿verdad? Y uno piensa que es fe. Yo recuerdo en una ocasión que había una señorita cristiana que tenía un novio 100% inconverso. Y ella tenía una fe inquebrantable. Pero no en la palabra, sino en sus sentimientos. Y yo le dije, mira, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia dice en Deuteronomio 7 a los padres israelitas no vayan a dar a sus hijas o a sus hijos para que se casen con gente del mundo. No, me decía, pero usted no tiene fe. Yo sí tengo fe. Usted no tiene fe. Bueno, después no se casaron. Y ella se casó por un lado, él se casó por otro lado. Después le digo yo, ¿y usted sigues teniendo esa fe inquebrantable que este muchacho se va a convertir? ¿Seguís orando con esa fe? No, ya no. ¿Por qué la llevaba a ella a tener una fe? Porque la base que le estaba poniendo a su fe no era en la palabra de Dios, sino era ¿qué? En sus sentimientos. ¿Por qué? Porque estaba enamorada. Porque dice que el amor es ciego, sordo y mudo, ¿verdad? Que nos lleva muchas veces a estas decisiones. Vea, no sé si usted se ha preguntado que en muchas de las ocasiones su fe ha sido fluctuante, o solo a mí me pasa. Unas veces tal vez nuestra fe es fuerte y en algunas áreas nuestra fe es fuerte, pero en otras nuestra fe es débil. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestras emociones cambian? Y nunca nosotros podemos, hermanos, establecer nuestra fe en lo que nosotros pensamos y de las cosas que nos rodean. Y muchas de las ocasiones, escuche esto, mis emociones controlan mi fe o manipulan mi fe. Yo quiero, hermanos, darle a usted 3 aspectos en la vida cristiana que debemos de tomar en cuenta y que es común para todos. Todos la tenemos para poder tener nosotros un buen cimiento de nuestra fe. 3 cosas importantes que debemos de tomar en cuenta. Número 1, hermanos, la bendita y eterna palabra de Dios. Ese debe de ser el fundamento. La bendita palabra de Dios. Es Deuteronomio capítulo 30, no es 40. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Dice la Escritura, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Vea el versículo 13 y 14. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Vean, hermanos, todos nosotros tenemos algo en común.
Y es que tenemos la herramienta más sagrada, que es la palabra eterna de Dios, a nuestra disposición. La tenemos en nuestras manos, la tenemos en diferentes versiones. Hay muchos comentarios excelentes de la palabra de Dios para que la apliquemos a nuestra vida y que ese sea el fundamento de todo cristiano. Cuando nosotros somos gobernados por la palabra de Dios, y sabe que esa palabra va a ir encima de nuestros sentimientos. La palabra va a gobernar nuestros sentimientos. Y esa palabra me lleva al segundo punto, que esa palabra produce fe. ¿Qué dice Romanos 12:3? Que a todos nosotros, dice, se nos ha dado una medida de fe. Vea qué cosas tenemos en común. Todos tenemos en común la palabra de Dios a nuestro alcance, y todos nosotros tenemos fe. Y yo creo que un 99.9% de nuestra fe es del tamaño de un grano de mostaza. Creo que no es muy grande, pero todos tenemos fe. Y la fe dice que viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Nuestros sentimientos, no, es de oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros le prestemos más atención a la palabra de Dios, más que a su predicador favorito. ¿Aló? Vaya usted, porque nosotros somos falibles. Su predicador estrella es falible. Su predicadora estrella es falible. La que no falla es la palabra de Dios. La que debe de traer el fundamento para nuestra fe es la palabra de Dios. Y esa es la que va a robustecer cada día la fe. Escuche, entre más contacto tenemos con la palabra de Dios, más va a crecer nuestra fe. Va a pasar de un granito de mostaza a un granito de, ¿qué sería el siguiente? De cilantro, tal vez, ¿verdad? Un poquito más grande. No creo que a frijol llegue, ¿verdad? Pero creo que va a crecer. Si nosotros estamos cada día conectados con la palabra de Dios. Porque cuando vengan las circunstancias, ¿sabe qué va a brotar? El Espíritu Santo le va a recordar ¿qué? La palabra de Dios. Entonces usted va a decir, no, estos sentimientos y emociones que tengo son contrarios a la palabra. Y entonces no, y usted va a decir, no, en el nombre de Jesús yo reprendo estos pensamientos y le doy lugar a la palabra de Dios en mi vida. Y entonces nuestra fe cada día va a ser robustecida, va a ser fortalecida, porque la hemos fundamentado en lo que Dios dice. A cada uno se nos ha dado una medida de fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y número 3, ¿verdad que todos tenemos sentimientos o no? ¿Será que usted tiene sentimientos? Todos tenemos sentimientos. 3 cosas que tenemos en común: la palabra, la fe y nuestros sentimientos. Los sentimientos son aquellas emociones como la alegría. ¿Cuántos están alegres hoy? Pero no los veo. Su rostro los delata que no. Las emociones son la alegría. ¿Verdad que es la tristeza también? ¿Cuántos han estado tristes? No es bonito estar triste, ¿verdad? Las emociones son la angustia. ¿Cuántos han estado angustiados en alguna ocasión? Sí, hemos estado angustiados. Uno de los sentimientos, fuertes, y vamos a hablarlo más adelante, es la desesperación. La desesperación es un sentimiento que, escuche, es común en todos nosotros. Ellos siempre, ¿sabe qué?
lo tremendo de nuestros sentimientos y nuestras emociones, que siempre están cambiando. Algunas veces usted está bien alegre, ¿verdad? Y otras veces usted está triste. Unas veces usted llora por alegría y otras veces llora por tristeza, por angustia. Así somos los humanos. Y muchas veces, escuche, lo tremendo es que si nosotros no le damos prioridad a la palabra de Dios, que eso va a alimentar nuestra fe, entonces, escuche, nuestra fe va a descansar muchas veces en nuestros sentimientos. Estos tres elementos deben de ir, escuche, muy en orden. Primero, la palabra de Dios. Segundo, la fe, que viene como producto del contacto que usted y yo tengamos con la palabra. Y luego de estos dos principios, escuche, eternos, estos dos principios divinos, entonces ellos van a gobernar nuestros sentimientos. De lo contrario, hermanos, va a ser muy escasa nuestra fe. Hay un problema en el pueblo de Dios. Escuche, y es que no le ponemos el debido interés a la palabra. Estaba escuchando un estudio que acaba de hacer un estadista cristiano. Y él dice que a partir de 25 años atrás, o sea, quiere decir que en el 1999, sí, ¿verdad? 25 años atrás. De allí para acá, dice que los cristianos le han perdido interés, un margen del 50% de cristianos al interés a la palabra de Dios. Y eso sí me asombra. Si el pueblo olvidamos el libro sagrado, antes se les llamaba la gente del libro, porque andaba su Biblia. Si eso, hermanos, pasa en nosotros, escuche, si uno es parte de ese 50% que no estudia ni lee la palabra, ¿cómo va a ser nuestra fe? ¿Quién va a dirigir nuestra fe? ¿Sabe quiénes? Los sentimientos. Y cuando somos guiados por nuestros sentimientos, nuestras emociones, hermanos, vamos en una vida espiritual en declive. Vea, cuando descuidamos esto, ya le dije, somos guiados por nuestros sentimientos. Y cuando ya no aguantamos, entonces acudimos a la palabra y queremos tener fe. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Si no, corríjame, por favor, está usted con toda la libertad. Entonces queremos tener fe, pero no va a funcionar, porque el fundamento lo hemos perdido. Pero si usted y yo le damos prioridad a la palabra, ella hará cimentar nuestra fe. Y escuche, y este dúo divino, eterno, de la palabra y la fe, va a reforzar y alinear nuestros sentimientos y nuestras emociones, y esto va a ser un indicador de nuestro bienestar espiritual. Leí, no por referencia nada más, leí primer libro de Samuel capítulo 9 y capítulo 13, sino quiero poner de ejemplo a Saúl. Yo he predicado este mensaje dándole otra dirección, pero ahora yo lo quiero ver desde el punto de vista de la fe versus sentimientos en él. Vea,
En el capítulo 9, versículos 16 y 17, nos habla que, todo el capítulo 9 nos habla que las asnas del padre de Saúl, que se llamaba Cis, dice que se habían perdido. Y Samuel fue a buscarlas. Y en ese corre que corre, los planes de Dios los llevó a la casa de Samuel. Porque le dijeron, ahí hay un vidente que no falla a sus pronósticos y profecías. Y fue a parar allá. Y allá, él no buscando nada, Dios le tenía un regalo precioso. Tal vez no regalo, digo yo, una responsabilidad. Y la responsabilidad para este hombre era, primero, dice que fue mudado en otro hombre. Porque Saúl, un hombre que nada que ver, dice que estaba profetizando. Porque el Espíritu Santo lo visitó de una forma extraordinaria, aún cuando él no se lo buscaba. Y a veces los planes de Dios son así. Muchas veces nosotros no estamos buscando otras cosas cuando Dios en su soberanía lo visita a uno y le cambia el corazón y le da un giro de 180 grados a su vida y lo lleva a sus propósitos. Y ahí en sus propósitos Él quiere que dependamos de Él. Entonces ahí estaba Samuel, una visitación que cambiaría el rumbo de su vida. Y escuche, y la unción que él recibió no era para darse color. El propósito de Dios era darle el poder sobrenatural del cielo para salvar a su pueblo de Israel. En otras palabras, la unción era para que él cumpliera los propósitos de Dios en favor y el bienestar del pueblo de Israel. Porque le dice, este hombre va a salvar a mi pueblo de mano de los filisteos. El Dios que lo llamó, ahora le iba a dar las herramientas para poder desempeñar su función. Dios había prometido acompañarlo con su palabra, y esa palabra él la tenía que creer, es decir, tenía que producir fe en su corazón para que por medio de esa fe que él tenía y la dirección de la palabra pudiera él desempeñar el trabajo para el cual Dios lo había apartado. Recibió esa palabra profética para que de ahí en adelante, escuche, su fe descansara en la palabra de Dios. Porque Dios sabía que sus emociones iban a ser sacudidas, que él se iba a enfrentar a situaciones difíciles en la vida. Y por lo tanto necesitaba una dependencia absoluta de la palabra de Dios, y por consecuencia de eso él tenía que actuar en fe. Vea, inició con buen pie esta nueva etapa de su vida. ¿Por qué? Porque puso su fe en la palabra. Empezó a tener victorias, pero de pronto viene una prueba bastante grande de su fe. Y lamentablemente en la vida de este hombre uno ve que él no actúa de acuerdo a la palabra, sino actúa de acuerdo a sus sentimientos por la influencia de lo que a él le rodeaba. Vea, algunas cosas que hacen fluctuar la fe. Hicieron fluctuar la fe de él, pero también pueden hacer fluctuar nuestra fe hoy. Primero, vea lo que ven nuestros ojos. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 7? Porque por fe andamos, dice, ¿y qué? No por vista. Pero vea la Nueva Versión Internacional, dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Eso está más claro, ¿verdad? Nosotros vivimos, dice, por lo que creemos. ¿Y en qué creemos? En la palabra de Dios. Y dice, y no por lo que vemos.
hermanos, qué triste fuera la vida de nosotros que fuéramos guiados solo por lo que vemos, solo por lo que oímos, fuera de la palabra. Vea que ahorita había unas tensiones entre, no tanto el polvorín es en Tierra Santa, en Israel, sino entre Rusia y Ucrania. Y yo estaba viendo un reportaje que a muchos que no son cristianos los tiene así, mire, como gatos en museo. ¿Sabe qué me llamó la atención? Y este reportaje decía que si se desataba una guerra nuclear, cada como misil supersónico que tiene Rusia, dice que solamente corren igual que nuestro carro a 25,000 kilómetros por hora. O por no sé cuánto tiempo, pero en fin, que es una locura de velocidad. Y cada uno, dice, puede cargar 12 cabezas nucleares. Sí, 12 cabezas nucleares con armamento atómico. Vea. Y dice que pueden esas 12 cabezas ir por varias direcciones y atacar al mismo tiempo. Y dice que los primeros 30 minutos de una guerra así ya formal entre Europa, Rusia, Estados Unidos, China, moriría la módica cantidad de 200 millones de personas. Y muchos dice que al año habría una muerte tal vez de 6,000 millones de personas. Porque los vivos se les caerían los pedazos de piel, ¿verdad? Y sería un horror que la temperatura a nivel mundial bajaría a 7 grados. Y de verdad, cuando uno ve eso, uno dice, si uno no tuviera al Señor en su corazón, seguramente que esto le quitaría el sueño. Pero nosotros los cristianos tenemos una fe. Tenemos una fe que Dios es soberano y que mientras Dios lo permita se irá a llevar a cabo, y si no, no. Pero ahí el que tiene el último botón para apretar no es el presidente, sino es el Señor. Pero vea, si uno y el otro año dice vendrá una recesión económica mundial, que el dólar perderá su valor al 50%. Y en fin, que a mí me gusta ver esto por estar informado, por ver cómo está el mundo, ¿verdad? De aterrorizado. Y uno dice, Dios mío, si nosotros nos guiáramos por lo que vemos, oímos, hermanos, yo le aseguro que las pastillas para dormir se escasearían en la farmacia. Pero nosotros no nos guiamos por lo que ven nuestros ojos. No vivimos por lo que creemos humanamente. No, vivimos por lo que creemos y no por lo que no ven, por lo que vemos. Vea, hermanos, Saúl se enfrenta a un gigante. El gigante para él era el ejército filisteo. Vea, Saúl solamente dice que tenía 3,000 soldados. Vea, hermanos, humanamente pensando, ¿cómo voy a poder yo derrotar a un ejército tan grande? De los filisteos, ellos nada menos que tenían, dice, 30,000 carros de guerra. Tenían también, dice, 6,000 hombres de a caballo y mucho ejército de a pie. Y él con 3,000 soldados. Vea, qué gigante. Y cuando yo leía esto, yo pensaba, es que siempre en la vida vamos a encontrar muchas cosas grandes. Vamos a encontrar gigantes que nosotros la única forma de derrotarlos es con nuestra fe en la palabra de Dios.
que Dios nos va a acompañar, no importa la superioridad de los problemas que vengan a la vida, no importa que quieran abrazar nuestras emociones y gobernar nuestra mente, pero otra vez tenemos que volver al fundamento que es la palabra de Dios, y esa palabra lo que le va a dar a nuestra vida es esa fuerza a nuestra fe, esa confianza en el Dios que si prometió algo, Él lo va a hacer. ¿Qué le había prometido Dios a Saúl, hermanos? Vea cómo lo traicionan sus sentimientos. Le digo, yo lo voy a ungir, y Dios lo ungió y dijo, este va a ser un instrumento porque yo lo he escogido para salvar a mi pueblo de la mano de los, y menciona el nombre en el capítulo 9, de los filisteos. Y ahora vienen los filisteos y él se deja guiar por lo que ve. Y eso, hermanos, empezó a debilitar su fe, a dejar de confiar en Dios. Y usted sabe la historia de lo que le pasó. Vea, número 2, el versículo 7 del capítulo 13. Dice que este hombre, si lo pueden proyectar por favor, dice: algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba, dice, tras él temblando. Entonces, ¿qué iba haciendo Saúl delante del pueblo? Temblando también. El líder temblando y los otros temblando. ¿De qué? De temor. ¿Por qué? Porque ahora no lo está gobernando la fe, no lo está gobernando la palabra, sino lo que ve, sino lo que escucha, sino el poder que tiene el ejército filisteo. Vea, el pueblo iba temblando tras él. Esta emoción, hermanos, es tan peligrosa que nos puede hacer dudar de lo que muchas veces nosotros tenemos que tener la confianza de quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No sabe usted quién es. ¿Usted es hijo de Dios o no? Sí, yo soy hijo de Dios. ¿Por mis méritos? No, por los méritos de Cristo yo soy hijo de Dios. Y a los hijos de Dios, Dios les ha dado las herramientas, Dios les ha dado la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fuerte en Él y no importan las circunstancias. Vea, el temor lo que vino fue a cuestionar. ¿Cómo es el temor, hermanos? ¿Cómo son las emociones? Vienen a cuestionar la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros debemos de ir otra vez al cimiento de nuestra fe, la palabra. Número 3, esto me llama la atención, versículo 8. Fíjese que en el capítulo 10, versículo 8, Samuel le dice: mira, yo voy a regresar dentro de 7 días para ofrecer el sacrificio al Señor. Vea, él tenía, escuche, Samuel no era un profeta que profetizaba solo lo que se le antojaba. Él profetizaba la palabra de Dios. Este hombre en el capítulo 9, escuche, el acompañante le dijo: mira, aquí está un vidente que ese no falla. Y no falló, porque él le dijo dónde estaban, que las asnas ya se habían encontrado. No falló. Y ahora en el capítulo 10 le dice Samuel: Saúl, yo te quiero decir que dentro de 7 días yo voy a regresar para ofrecer el sacrificio. Pero esos 7 días para Saúl, fueron como 7 años. Fue una tribulación a su corazón, a sus sentimientos. Pero este hombre dijo: dentro de 7 días yo voy a regresar.
Y ahora dice que pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, y ¿sabe qué? Y el enemigo iba acá ganando terreno. Pero ¿sabe dónde iba ganando terreno el enemigo? Tal vez no tanto físicamente, sino en su mente y en su corazón. Sus emociones ya lo habían dominado. ¿Y cuántas veces en nosotros ha pasado lo mismo? Nuestras emociones nos han dominado. Y muchas veces nosotros actuamos como Saúl antes de el plan que tiene Dios de visitarnos, de traer la respuesta de Dios. Vea, esto sí tenemos que tener cuidado, porque esto hizo a Samuel, escuche, a Saúl, desobedecer la palabra y tomar funciones que no le correspondían. El ofrecer sacrificios jamás le correspondía a un rey. Pero escuche, y el cuarto punto es que esto va unido. Cuando le falta el apoyo humano, y vea, todos me abandonaron, nadie está conmigo. Samuel dijo que dentro de 7 días, y yo me imagino que el séptimo día ya era mediodía y la desesperación estaba matando a Saúl, ¿verdad? Y los filisteos ganando terreno, pero el diablo ganando terreno más en su mente y en su corazón. Y él dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Samuel no viene, pero es que el profeta nunca ha mentido, pero es que no viene y no viene. Y usted sabe cómo es cuando uno está desesperado, ¿verdad? Parece perro con rabia, ¿verdad? O león enjaulado, ¿verdad? Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. ¿Qué hora viene? ¡Hey! A los centinelas no han visto por ahí si ya viene Samuel, y no viene, y no viene. Llegó mediodía y no aparecía. Y de repente dijo él, alcáncenme la cajilla de cerillos. Voy a ofrecer el sacrificio. Y prendiendo la chispa estaba cuando iba apareciendo Samuel. Desesperación. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas por desesperación? Es que no tengo para pagar. Voy a ir con los prestamistas que prestan de gota a gota, porque ya no aguanto. Y Dios dice, espera un poquito más. Mejor me voy a ir para los Estados Unidos, porque ya no voy a unirme a la caravana de los hijos de Dios para antes del 20 de enero, porque ya no aguanto. Yo escuché, estaba viendo esto de la caravana que ahorita los están deteniendo. Una señora, ¿sabe qué dijo? Yo vendí todo, pero me arrepiento. Ahora mejor me quiero regresar a mi país. Desesperación. Desesperación. Porque no tengo el apoyo humano en mi tierra, mejor hago esto. Qué triste. Vea, en medio de la prueba, Samuel ya había inundado totalmente sus sentimientos, sus emociones, lo que veía a un ejército que cada rato se estaba ganando terreno. Eso lo llevó a tener un temor que el pueblo de Israel se iba a ser totalmente derrotado. Pero escuche, como ya estaba gobernado por sus sentimientos, ya no se recordó de la promesa que le hizo Dios. Dios le dijo, yo te ungí con algo sagrado para que libres a mi pueblo de mano de los filisteos. Pero ahora, en medio de la prueba de fuego, la falta de apoyo humano, cae en la desesperación. Esto invade su corazón
Y la desesperación es, creo que cuando con nuestros ojos materiales vemos que no hay solución. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos dicen, mire, usted ya no tiene remedio, se va a morir? ¿Cuál sería la reacción de usted? Si usted ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, dice, gloria a Dios. Ah, no, pero este está loco. No, gloria a Dios. Porque las glorias que me esperan no se comparan con el sufrimiento presente. Voy a un mejor lugar. Cristo Jesús le está dando la última pintada a mi dormitorio en el cielo. Y voy para allá con Él. Pero muchos cristianos, ¿sabe qué dicen? La desesperación. Yo he escuchado a algunos dicen, ay no, yo no soportaría que mi esposo se muera. Yo no soportaría que mi hijo se muera. ¿Y si se muere? ¿Va a renegar usted contra Dios? Aquí en la iglesia hemos tenido hermanos que de la noche a la mañana se mueren sus hijos. Pero cantábamos un canto y le decíamos, haz de mí lo que quieras hacer. Yo quiero ser un vaso de barro. En otras palabras, si quieres deshacerme y hacerme pedazos y hacerme de nuevo, hazlo, Señor. La desesperación, no hay solución. ¿Sabe qué es desesperación? Esa sensación de sentirse uno inútil. No puedo con esto. Y Saúl dijo, el tiempo se agota. Termino con esto, porque yo ya lo veo desesperado. Escuche, en la vida no siempre las circunstancias todo el tiempo van a ser favorables. Nosotros con la familia hemos pasado momentos de alegría, nos hemos gozado, pero hemos pasado angustias, hemos llorado y en ocasiones le hemos dicho, Señor, yo personalmente le he dicho, Señor, llévame, aquí estoy. Y por eso hay que arreglar todas las cosas. Si usted tiene algunas pulgas y piojos que dejar herencia, déjele las pulgas y los piojos a sus hijos, pero déjelo escrito. No que las bendiciones materiales se vuelvan clavos para la vida de sus hijos. Aló. Nos vamos a ir un día. Nos vamos a morir. Las circunstancias no todo el tiempo van a ser favorables. Hay tiempos de llorar. Pero debemos decir como Pablo, he peleado la buena batalla. Estoy dispuesto a terminar la carrera que me queda por delante. Quiero guardar la fe, eso dijo Pablo. Antes de ser sacrificado, yo he guardado la fe. ¿Por qué? Porque he creído al que ha enviado su palabra y Él es fiel. Y Él me dará la bienvenida allá en el cielo. He terminado la carrera. Ay no, pero Señor, ¿o le pasaría a usted el rey Ezequías? Porque le dijo el Señor, mira rey, por favor, arregla tu casa porque mañana vas a entregar el estuche. Te vas a morir. Y dice que se va el Señor, por favor, y por favor, a llorar. Escuche, el Dios le dio 15 años más. Pero yo no entiendo la soberanía de Dios. Y nadie la va a entender. Pero vea, en ese tiempo, si no estoy mal, tuvo un hijo. Después de que él le clamó a Dios, un hijo, Manasés, que fue la vergüenza
para la nación de Israel. Yo dije, mejor le hubiera dicho, Señor, llévame, y no que este ingrato viniera a deshonrar el nombre de Dios. Todavía tuvo ganas para tener otro hijo. Vea que nuestros sentimientos son una parte natural de la experiencia humana. Todos tenemos sentimientos. Y a todos en alguna ocasión nos traicionan. ¿Y sabe qué? Y tienen un plan sus sentimientos de quererlos seguir a traicionar. Pero vea, tomar la palabra como autoridad para que nuestra fe crezca es un acto, escúchelo bien, es un acto voluntario de nosotros. Si queremos que nuestra fe crezca, aferrémonos a la palabra y obedezcámosla. Y si no, dejemos que nuestros sentimientos nos gobiernen. Y ahí me viene a contar después. Entonces, es un acto voluntario tomar como autoridad la palabra y sobre ella nosotros fundamentar nuestra fe. Escuche, cuando nuestra fe es sólida en la palabra, se basa en la verdad de Dios, y entonces en medio de las circunstancias vamos a poder tener paz. Y esto nos va a dar una buena dirección, incluso cuando nuestras emociones nos digan lo contrario. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.